Aquella tarde de marzo, mientras la lluvia golpeaba insistentemente los cristales de su oficina, algo extraño sucedió en el interior de Alejandro, como si una voz interior, dormida durante años, despertara de repente para susurrarle que había más vida fuera de esas paredes de cristal y acero. Sin pensarlo demasiado, hizo algo que jamás había hecho. Canceló todas sus reuniones del día. Surgió un imprevisto. Fue la única explicación que dio a su asistente antes de tomar el ascensor hacia la planta baja. No tenía paraguas, no tenía destino, no tenía plan. Solo tenía esa necesidad inexplicable de caminar bajo la lluvia, de sentir algo, aunque fuera el frío del agua recorriendo su rostro y empapando su traje de diseñador. Las calles de Valencia, húmedas y brillantes bajo la lluvia, parecían un escenario diferente para alguien acostumbrado a verlas desde la altura. Las personas corrían buscando refugio, los cafés se llenaban de conversaciones y risas, la vida continuaba su curso ajeno a las crisis existenciales de un millonario. Y fue precisamente buscando refugio del aguacero cuando Alejandro empujó la puerta de un pequeño café en el barrio antiguo, sin saber que estaba a punto de cruzar el umbral hacia una nueva vida. Lo que ocurrió dentro de ese café, lo que encontraron sus ojos al secarse las gotas de lluvia del rostro, es algo que te sorprenderá por su simplicidad y su poder transformador. Allí, en el rincón más alejado de aquella cafetería de barrio, estaba ella. Entre el murmullo de conversaciones y el aroma del café recién hecho, Alejandro la observó como quien descubre un tesoro inesperado. Una joven de unos 24 años, completamente absorta en su tarea, mordía distraídamente la punta de un bolígrafo mientras sus ojos recorrían con atención las páginas frente a ella. Su cabello castaño caía en ondas naturales sobre sus hombros, enmarcando un rostro que no necesitaba maquillaje para transmitir belleza. Lo que más impactó a Alejandro fue la autenticidad que irradiaba aquella desconocida. En un mundo donde la imagen lo era todo, donde cada encuentro en su círculo social estaba cuidadosamente calculado, esta mujer representaba algo completamente diferente. Su blusa azul sencilla y su falda a la rodilla habían sido elegidas por practicidad, no por moda. No llevaba joyas ostentosas ni complementos de diseñador. Era simplemente ella, sin pretensiones, sin máscaras. Los bastidores de esta transformación interior que comenzaba a experimentar Alejandro eran fascinantes. Durante años había frecuentado a mujeres que medían su valor en quilates de diamantes y etiquetas de diseñador. Mujeres hermosas, sin duda, pero cuya belleza parecía fabricada, ensayada frente al espejo hasta la perfección. La joven del rincón, en cambio, poseía esa belleza que nace de la dedicación apasionada a algo que trasciende la vanidad. Sin saber exactamente por qué, Alejandro sintió una necesidad casi física de acercarse. Y entonces ocurrió algo que no le había pasado en años. Se puso nervioso. Él, que cerraba negociaciones millonarias sin que le temblara el pulso, que mantenía la compostura en las crisis más agudas del mercado inmobiliario, sentía ahora sus manos ligeramente temblorosas al sostener la taza de café que había pedido como excusa para permanecer en la cafetería. La verdad oculta detrás de este nerviosismo era reveladora. Alejandro estaba experimentando algo genuino por primera vez en mucho tiempo. No era el deseo calculado de conquistar o poseer, sino una curiosidad pura, casi infantil, por conocer a alguien que parecía habitar un universo completamente diferente al suyo. Con cada paso que daba hacia la mesa del rincón, sentía cómo su mentalidad de empresario implacable se diluía para dar paso a algo más vulnerable, más humano. Cuando finalmente llegó junto a ella, las palabras que salieron de su boca lo sorprendieron incluso a él mismo.
Disculpe, ¿le importa si me siento? Todas las mesas están ocupadas, mintió, a pesar de que había al menos 3 mesas libres en el local. La joven levantó la vista de sus papeles y lo miró directamente a los ojos. Fue un momento de impacto tan profundo que Alejandro sentiría sus efectos durante mucho tiempo. Esos ojos, de un verde intenso que parecía contener bosques enteros, lo estudiaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Adelante», respondió ella con una sonrisa educada mientras reorganizaba sus papeles para hacer espacio. «Son exámenes de matemáticas», añadió, como disculpándose por ocupar tanto espacio en la mesa. «Alejandro», se presentó él, extendiendo su mano. «Sofía», respondió ella, y en ese preciso instante en que sus dedos se entrelazaron, algo extraordinario sucedió. No fue simplemente un contacto físico, sino una conexión que trascendía lo explicable. Alejandro sintió como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, despertando partes de su ser que habían permanecido dormidas durante años. Era como si 2 piezas de un rompecabezas cósmico que habían vagado separadas por el universo finalmente encontraran su lugar perfecto. La verdad oculta detrás de esta reacción tan intensa radicaba en el contraste brutal con la vida que Alejandro había estado llevando. Durante años, su existencia se había convertido en una secuencia perfectamente programada. Despertar a las 5:30, gimnasio privado a las 6:00, primera reunión a las 8:00, almuerzo de negocios, más reuniones, revisión de contratos, cena en algún restaurante exclusivo, generalmente solo, y dormir para repetir el ciclo al día siguiente. Una vida que cualquiera envidiaría desde fuera, pero que había vaciado su alma progresivamente. Su cuenta bancaria crecía exponencialmente, mientras su capacidad para sentir algo auténtico disminuía en la misma proporción. Era la paradoja del éxito vacío. Cuantos más edificios construía por toda España, más altos se volvían los muros alrededor de su corazón. ¿Te gustan las matemáticas?, preguntó Alejandro, buscando desesperadamente mantener viva la conversación con esta desconocida que, sin saberlo, acababa de provocar el mayor terremoto emocional en su interior desde hacía años. El impacto de lo que sucedió a continuación cambiaría para siempre la mentalidad de Alejandro sobre lo que significa la pasión verdadera. Los ojos de Sofía se iluminaron como estrellas en una noche clara, y su rostro entero se transformó mientras comenzaba a hablar sobre su trabajo. «Difícil, pero infinitamente gratificante», respondió ella, y de pronto sus palabras adquirieron vida propia. ¿Sabes qué se siente cuando un niño que ha estado luchando durante semanas con una ecuación finalmente tiene ese momento de comprensión? Sus ojos se abren, sonríe, y de repente entiende que las matemáticas no son ese monstruo imposible que creía. Eso no tiene precio. Los bastidores de esta revelación mostraban 2 mundos completamente opuestos colisionando. Mientras Alejandro medía el éxito en millones de euros y metros cuadrados construidos, Sofía lo hacía en pequeñas victorias diarias, en mentes jóvenes que se abrían al conocimiento gracias a su guía. Era fascinante observar cómo sus manos se movían expresivamente mientras describía sus métodos de enseñanza, cómo su rostro entero participaba en la narración, cómo su voz cambiaba de tono dependiendo de la historia que contaba. No había una gota de artificialidad en su entusiasmo. No estaba tratando de impresionar a nadie. Simplemente era ella, compartiendo lo que amaba, con una autenticidad que Alejandro había olvidado que existía en el mundo. Y así, sentado en aquella cafetería que jamás habría frecuentado en circunstancias normales, Alejandro experimentó una revelación profunda. Había estado tan ocupado construyendo un imperio que había olvidado construir una vida con significado.
La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, como si Alejandro y Sofía fueran viejos amigos reencontrándose después de años. Entre risas y confesiones, él se aventuró a preguntar por qué una profesora tan talentosa revisaba exámenes en una cafetería en lugar de hacerlo en la sala de profesores. En realidad, confesó Sofía con una sonrisa que escondía cierta melancolía, tengo apenas media hora entre mi trabajo en el Colegio San José y las clases que doy en el Instituto Nocturno Cervantes. Esta cafetería queda justo a medio camino. La revelación cayó sobre Alejandro como un cubo de agua fría. La mujer frente a él, que irradiaba tanta pasión y energía, trabajaba en dos escuelas diferentes. La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Dos trabajos. ¿Por qué? Los bastidores de esta pregunta aparentemente simple revelaban el choque de realidades que estaba experimentando. Para alguien que firmaba contratos millonarios con un simple trazo de pluma, la idea de necesitar dos empleos para subsistir era casi incomprensible. Mi madre está enferma, respondió Sofía sin un ápice de dramatismo, como quien comenta el clima. Necesita medicamentos que el seguro no cubre completamente. Además, siempre he creído que si puedes ayudar a más estudiantes, ¿por qué no hacerlo? El impacto de estas palabras sacudió los cimientos de la mentalidad de Alejandro. No había autocompasión en la voz de Sofía. No había victimismo ni resentimiento. Solo la aceptación serena de que la vida requiere sacrificios, pero que esos sacrificios pueden tener un propósito noble que los trasciende. ¿Cuándo había sido la última vez que él había hecho algo genuinamente altruista? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que su trabajo, más allá de generar ganancias, realmente mejoraba la vida de alguien? La verdad oculta que estaba descubriendo en esa pequeña cafetería era más valiosa que cualquier terreno que hubiera adquirido. Había diferentes formas de riqueza y él, con toda su fortuna material, se sentía súbitamente pobre frente a la abundancia espiritual de esta profesora de matemáticas. Cuando el reloj marcó la hora en que Sofía debía partir hacia su segundo trabajo, Alejandro experimentó algo que no había sentido en años: miedo. Miedo de que esta mujer extraordinaria saliera por la puerta y desapareciera de su vida para siempre. Miedo de volver a la monotonía dorada de su existencia. Miedo de perder esta conexión que, en apenas una hora, había iluminado rincones de su alma que llevaban años en penumbra. ¿Puedo verte otra vez?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su propia vulnerabilidad. Las palabras salieron más como una súplica que como la propuesta segura de un empresario exitoso. Era la primera vez en 3 años que se permitía estar completamente desarmado frente a otra persona, sin calculadoras mentales, sin estrategias, sin planes de contingencia. Sofía lo miró directamente a los ojos, como evaluando la sinceridad tras aquella petición. Después de lo que pareció una eternidad, sonrió y asintió levemente. Mañana, mismo lugar, misma hora, respondió, y con esas simples palabras sembró una semilla de esperanza en el terreno árido en que se había convertido el corazón de Alejandro. Esa misma noche, mientras subía las escaleras gastadas del Instituto Nocturno Cervantes, Sofía no podía dejar de pensar en aquel encuentro inesperado. Había algo en Alejandro, una intensidad en su mirada, una atención en su forma de escuchar, que la hacía sentir algo que creía haber sacrificado en el altar de sus responsabilidades. La posibilidad de ser vista no solo como cuidadora, como profesora, como hija, sino simplemente como mujer. Los bastidores de la vida de Sofía escondían una historia que había moldeado su carácter de maneras profundas e irreversibles.
Mientras corregía exámenes esa noche, su mente viajaba constantemente entre las ecuaciones matemáticas y el recuerdo de aquel extraño encuentro con Alejandro. Pero detrás de su disciplina y dedicación yacía una verdad oculta que pocos conocían. Cada historia que comparto busca recordarte que el amor verdadero existe y transforma vidas. La transformación de niña despreocupada a mujer responsable había ocurrido demasiado temprano en su vida, precisamente a los 13 años. Aquella mañana de domingo, su padre simplemente recogió sus cosas y desapareció sin explicaciones, sin despedidas, sin mirar atrás. La cobardía de su abandono dejó tras de sí a una madre devastada y a una adolescente que tuvo que crecer de golpe, enfrentándose a un futuro incierto y a la dura lección de que no todas las personas permanecen cuando la vida se complica. ¿Por qué nos dejó, mamá?, había preguntado una y otra vez durante aquel primer año. Carmen, con esa sabiduría que nace del dolor transformado en fortaleza, simplemente respondía: porque no todos tienen la valentía para amar de verdad, hija, pero nosotras sí. Y fue precisamente Carmen quien se convirtió en el pilar fundamental de su existencia. A sus 58 años, esa mujer extraordinaria seguía siendo un ejemplo viviente de resiliencia. Tras el abandono, había comenzado a trabajar como empleada doméstica en 3 casas diferentes, levantándose antes del amanecer y regresando mucho después del anochecer, con las manos ásperas por los productos de limpieza, pero con la dignidad intacta. Los estudios son lo único que nadie puede quitarte, Sofía, le repetía como un mantra cada vez que la veía cansada o desanimada frente a los libros. Puedes perderlo todo: dinero, casa, incluso personas que creías que te amaban. Pero lo que aprendes, eso es tuyo para siempre. El impacto de esas palabras había calado tan hondo en Sofía que dedicó cada momento de su vida a honrar ese sacrificio materno. Mientras sus compañeras de universidad salían a fiestas o vivían romances intensos, ella estudiaba con determinación feroz, sabiendo que cada página leída, cada examen superado, era un tributo silencioso a esa mujer que había renunciado a todo por ella. Del otro lado de la ciudad, en su lujoso ático de Benimaclet, Alejandro tampoco podía conciliar el sueño. Por primera vez en años, los informes financieros que solía revisar antes de dormir permanecían intocados sobre su mesa de noche. Era como si alguien hubiera ajustado el enfoque de una cámara y de repente todo lo que antes parecía crucial, las adquisiciones inmobiliarias, las fusiones empresariales, los indicadores de rendimiento, se viera borroso e irrelevante. La mentalidad que había construido meticulosamente durante años, esa coraza de éxito material y desapego emocional, se estaba resquebrajando por los efectos de un simple café compartido con una desconocida. ¿Cómo era posible que una profesora de matemáticas, con su blusa sencilla y su pasión genuina por enseñar, hubiera desestabilizado todo su sistema de valores en apenas una hora? Alejandro se acercó al ventanal de su ático, desde donde podía ver toda Valencia iluminada. Todas esas luces representaban vidas, historias, sueños. ¿Cuándo había dejado de preguntarse por las personas que habitaban los edificios que construía? ¿En qué momento exacto había comenzado a verlos solo como metros cuadrados y rentabilidad? Las horas de la noche habían sido un constante ir y venir de pensamientos para Alejandro. Inevitablemente, su mente estableció comparaciones entre Sofía y Natalia, su ex prometida. La revelación que emergía de este contraste era tan dolorosa como liberadora. Natalia había sido el epítome de lo que su círculo social consideraba perfecto. Bella, sofisticada, de familia reconocida, siempre impecablemente vestida y maquillada. Pero detrás de esa fachada perfectamente construida se escondía un cálculo constante. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública estaba meticulosamente
diseñada para obtener beneficios, conexiones sociales, oportunidades de ascenso, visibilidad en las revistas de sociedad. Incluso sus momentos más íntimos parecían seguir un guión predeterminado. Sofía, en cambio, era como respirar aire puro después de años en una habitación cerrada. Su sonrisa no estaba ensayada frente al espejo. Sus palabras no pasaban por un filtro de conveniencia social. Su pasión no era una actuación para impresionar. El impacto de esta autenticidad en Alejandro era tan profundo que lo dejaba vulnerable de una manera que jamás habría permitido en su vida empresarial. Es como comparar un diamante artificial con una perla natural, pensó mientras contemplaba el amanecer desde su ventanal. Ambos pueden parecer valiosos desde la distancia, pero solo uno tiene belleza auténtica. La transformación que estaba experimentando no se limitaba a sus pensamientos. Aquella mañana, por primera vez en años, Alejandro canceló su rutina de ejercicios matutinos y pasó casi una hora eligiendo qué ponerse para su segundo encuentro con Sofía. Quería verse bien, pero no intimidante. Elegante, pero no ostentoso. Finalmente optó por un atuendo que jamás habría usado para una reunión de negocios. Jeans de buena calidad, una camisa sencilla y zapatos informales. Se sentía extrañamente liberado sin su habitual armadura de trajes de diseñador. Mientras tanto, en el modesto apartamento del barrio El Cabanyal, Carmen observaba a su hija con esa intuición maternal que trasciende las palabras. Sofía tarareaba distraídamente mientras preparaba el desayuno, algo que no hacía desde sus años de universidad. Había un brillo especial en sus ojos, una ligereza en sus movimientos que contrastaba con su habitual pragmatismo. «Estás diferente hoy, hija», comentó Carmen, estudiando el rostro de Sofía con esos ojos que habían aprendido a leer cada matiz emocional de su hija durante 24 años. «¿Diferente cómo?», preguntó Sofía, intentando sonar casual mientras removía el café. Pero sus mejillas sonrojadas la delataron completamente. Carmen sonrió con esa mezcla perfecta de complicidad y protección que solo las madres dominan. Durante años había observado cómo su hija sacrificaba su juventud por responsabilidades que no debería haber tenido que asumir tan temprano. Verla ahora, con ese rubor adolescente y esa energía renovada, era como recuperar algo que temía perdido para siempre. En la cafetería, la verdad oculta sobre el poder transformador de las conexiones auténticas se manifestaba en toda su magnitud. Alejandro había llegado 20 minutos antes de la hora acordada, algo completamente inédito para un hombre cuya agenda solía estar planificada al minuto. Se sentó nervioso en la misma mesa del día anterior. Pidió un café que apenas tocó y observó cada persona que entraba por la puerta con la ansiedad de un adolescente en su primera cita. Cuando Sofía finalmente apareció en la puerta de la cafetería, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Llevaba un vestido, sencillo color turquesa que resaltaba el verde de sus ojos, y había soltado su cabello, que caía en ondas naturales sobre sus hombros. No era el tipo de belleza producida que dominaba las revistas de moda, sino algo mucho más poderoso. La belleza auténtica que nace de la confianza interior. Durante esa segunda cita, la transformación en la mentalidad de Alejandro se hizo aún más evidente. Él, que normalmente no perdía oportunidad de mencionar su posición como CEO de una de las constructoras más importantes de España, se encontró describiendo su trabajo de la manera más modesta posible. «Trabajo en el sector de la construcción», dijo cuando ella preguntó a qué se dedicaba. «Principalmente edificios residenciales y comerciales». La verdad oculta detrás de esta descripción tan comedida era fascinante. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro quería ser valorado por quien era realmente como persona.
no por el imperio empresarial que había construido. Quería que Sofía viera al hombre detrás del empresario, al soñador detrás del ejecutivo. Y lo más sorprendente es que funcionó. Mientras hablaban de arquitectura, Alejandro pudo compartir su pasión genuina por crear espacios que mejoraran la vida de las personas, sin la presión de impresionar con cifras de facturación o metros cuadrados construidos. Era liberador poder hablar de proyectos desde la perspectiva del diseño y la funcionalidad, no desde los márgenes de beneficio. La conversación fluyó durante 2 horas como un río que encuentra su cauce natural. Hablaron de libros favoritos, de viajes soñados, de pequeñas victorias cotidianas y grandes miedos nunca confesados. El impacto de cada revelación compartida creaba un puente invisible entre 2 personas que, en circunstancias normales, jamás se habrían conocido realmente. Alejandro descubrió que Sofía soñaba con hacer un máster en educación matemática para desarrollar métodos innovadores que ayudaran a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Sus ojos brillaban mientras describía cómo transformaría la forma de enseñar ecuaciones complejas, haciendo que incluso los conceptos más abstractos resultaran accesibles para todos. Cuando el reloj marcó el momento en que Sofía debía marcharse a su segundo trabajo, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Reuniendo un valor que no sabía que necesitaba, dijo: «Sofía». Su voz temblaba ligeramente por los nervios. «Sé que puede parecer precipitado, pero me gustaría invitarte a cenar mañana por la noche». La propuesta flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. Ambos sabían que un café casual y una cena eran territorios completamente diferentes. Este paso llevaría su conexión a un nivel más íntimo, más deliberado. La respuesta de Sofía llegó después de lo que pareció una eternidad. «Me encantaría, pero preferiría algo sencillo, nada demasiado formal. Este es tu espacio para encontrar relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan el poder transformador del amor auténtico». Esa simple condición revelaba tanto su interés como su necesidad de mantener cierto control sobre una situación que la estaba llevando fuera de su zona de confort. Alejandro asintió, prometiendo encontrar el lugar perfecto. Y así fue como a la mañana siguiente, el empresario que solía frecuentar los restaurantes más exclusivos de Valencia se encontró investigando lugares que jamás habría considerado anteriormente. Los bastidores de esta búsqueda revelaban una revolución interna. Descartó 3 restaurantes diferentes por razones que nunca antes habrían importado. El primero porque su carta de vinos era más extensa que un libro universitario. El segundo porque exigía vestimenta formal. El tercero porque el ambiente era tan sofisticado que intimidaría a alguien que valoraba la autenticidad sobre la ostentación. Finalmente, Alejandro encontró el lugar perfecto. Una pequeña trattoria italiana en el barrio del Carmen, con manteles a cuadros, velas en botellas de vino recicladas y el aroma auténtico de la cocina casera impregnando cada rincón. No tenía estrellas Michelin ni aparecía en las guías gastronómicas de lujo, pero poseía algo mucho más valioso: alma. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de El Cabanyal, Sofía enfrentaba su propia revolución interna frente al armario abierto. Por primera vez en años, ninguna de sus prendas habituales, elegidas siempre por practicidad y presupuesto, parecían adecuadas. Esta simple frustración la obligó a confrontar una verdad que había evitado durante años. Había construido una vida donde el romance era un lujo que no se permitía. «Mamá, necesito tu ayuda», dijo entrando en la habitación donde Carmen descansaba después de su jornada laboral. «Conocí a alguien. Un hombre me invitó a cenar esta noche.
El impacto de estas palabras transformó el rostro cansado de Carmen, iluminándolo con una mezcla de alegría y alivio tan intensos que casi parecían dolorosos. Durante años había observado cómo su hija sacrificaba su juventud en el altar de las responsabilidades, cómo rechazaba invitaciones, cómo construía una fortaleza de obligaciones que la protegía del riesgo de amar y ser amada. «Por fin», exclamó Carmen con una sonrisa que rejuveneció su rostro. «Ya me preguntaba cuándo ibas a permitir que alguien especial entrara en tu vida». La sesión de selección de vestuario se convirtió en un ritual de iniciación hacia una nueva etapa. Más que elegir un vestido, era Carmen guiando a su hija hacia la posibilidad de la felicidad personal, ayudándola a reconocer que merecía ser cortejada, valorada y amada. Finalmente decidieron por un vestido azul marino que Sofía había usado solo una vez, en su graduación universitaria. La elección tenía un simbolismo hermoso que ninguna verbalizó, pero ambas entendieron. Era una prenda que representaba logro, nuevos comienzos, transición hacia una nueva etapa de la vida. Cuando Alejandro llegó, puntualmente a las 7 de la tarde, al edificio de apartamentos en el Cabanyal, experimentó una revelación que sacudió los cimientos de su visión del mundo. El contraste con su lujoso barrio de Benimaclet era evidente, pero lejos de sentir incomodidad, algo dentro de él resonó profundamente con la autenticidad del lugar. Los bastidores de este momento mostraban a un hombre redescubriendo valores olvidados. Era un conjunto habitacional trabajador, bien cuidado, donde se respiraba esa dignidad que viene del esfuerzo honesto y la vida construida con sacrificio. Las plantas en los pequeños balcones, la ropa tendida con esmero, las conversaciones entre vecinos que se conocían por nombre, todo hablaba de una riqueza que no se mide en cuentas bancarias. Durante años, Alejandro había medido el valor de las personas por sus códigos postales, por las marcas de sus automóviles, por el prestigio de sus apellidos. Pero subiendo esas escaleras gastadas hasta el 3er piso, se dio cuenta de que estaba entrando en un mundo donde los valores se medían de manera completamente diferente. Cuando Sofía abrió la puerta, vestida con ese vestido azul marino que la hacía ver absolutamente radiante, Alejandro sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Alejandro sintió que el aire escapaba de sus pulmones. «Estás preciosa», murmuró. La sinceridad en su voz hizo que Sofía se sonrojara de una manera que la volvía aún más hermosa. Lo que sucedió después cambió para siempre el curso de la noche. «Sofía, querida, ¿no vas a presentarme al joven?» Vino la voz de Carmen desde el interior del apartamento. El pequeño restaurante italiano resultó ser la elección perfecta, ni demasiado lujoso para intimidar, ni demasiado sencillo para parecer descuidado. Justo ese punto perfecto donde la autenticidad y la calidez se encuentran. La luz de las velas creaba un ambiente íntimo, mientras el dueño, un italiano de unos 60 años, los recibió personalmente como si fueran viejos amigos. «Está perfecto», murmuró Sofía observando el lugar, y en esas dos palabras simples, Alejandro supo que había tomado la decisión correcta. La transformación en su mirada era evidente, el alivio de alguien que temía sentirse fuera de lugar, y descubre, en cambio, un espacio donde puede ser ella misma. Fue durante esa cena, compartiendo un risotto de setas que ambos eligieron, cuando los muros que separaban sus mundos comenzaron a disolverse como nieve al sol. La conversación fluía con una naturalidad que los sorprendía a ambos, como si hubieran estado esperando en toda su vida para tener exactamente estas conversaciones con exactamente esta persona. Las revelaciones sobre sus sueños más profundos emergieron naturalmente entre copas de vino tinto y risas compartidas. Alejandro,
que rara vez hablaba de sus aspiraciones personales, se encontró confesando cómo había soñado originalmente con diseñar casas que mejoraran la vida de las familias, no solo edificios que maximizaran ganancias. Sofía, por su parte, compartió su deseo de crear un método revolucionario para enseñar matemáticas a niños con dificultades de aprendizaje. Lo más gratificante es ver cómo cambia la expresión de un estudiante cuando finalmente entiende un concepto que creía imposible, explicó ella con ojos brillantes. Es como si encendieras una luz en una habitación oscura. Todo su rostro se ilumina. El impacto de esta conversación en ambos fue profundo. Mientras Sofía hablaba, Alejandro redescubría el valor del propósito sobre el beneficio. Mientras Alejandro compartía, Sofía veía más allá del hombre de negocios para encontrar al soñador que aún existía bajo capas de pragmatismo. La conversación derivó hacia viajes y experiencias mundiales cuando Alejandro mencionó un proyecto arquitectónico que había admirado en Italia. Naturalmente comenzó a contar historias sobre las diferentes ciudades europeas que había visitado, los edificios históricos que lo habían inspirado, las culturas que había experimentado. «Nunca he salido de España», confesó Sofía con una mezcla de timidez y anhelo en su voz. «Siempre he querido conocer Roma, Florencia, ver en persona todo ese arte y arquitectura del Renacimiento que solo conozco por libros». «Entonces, tendremos que cambiar eso», respondió Alejandro espontáneamente, y solo después de pronunciar las palabras se dio cuenta de que había usado el plural, proyectando un futuro compartido que hasta ese momento no se había atrevido a imaginar. Los bastidores de este momento revelaban algo extraordinario. Por primera vez en 3 años, Alejandro estaba pensando más allá del presente inmediato. La verdad oculta de esa noche fue que ambos cruzaron un umbral invisible hacia un territorio emocional que habían evitado por diferentes razones. Él por miedo a otra traición, ella por las responsabilidades que habían definido su vida. Cuando finalmente salieron del restaurante, después de casi 4 horas de conversación, la noche valenciana los recibió con una suave brisa que parecía acariciar sus rostros. Durante el trayecto de regreso al apartamento de Sofía, ambos permanecieron en un silencio cómodo, procesando la profundidad de lo que acababan de compartir. Frente al edificio de Sofía, bajo la suave luz de una farola, Alejandro tomó la decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Se acercó lentamente, dándole tiempo suficiente para alejarse si lo deseaba. Pero Sofía permaneció inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que casi podía escucharse en el silencio de la noche. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso desesperado o apasionado, sino algo mucho más poderoso. Un beso lleno de promesas, de ternura, de un futuro que ambos podían comenzar a imaginar juntos. Los días siguientes se convirtieron en un viaje de redescubrimiento para ambos. El sábado, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. Invitaría a Sofía a cenar, pero esta vez él cocinaría. Era una forma de mostrarle una faceta más íntima, un lado que pocas personas conocían. La transformación comenzó en el mercado central de Valencia. Entre puestos coloridos y el bullicio de vendedores y compradores, Alejandro se movía con una libertad que no experimentaba en años. Seleccionaba personalmente albahaca fresca, tomates perfectamente maduros, el mejor aceite de oliva, cada ingrediente elegido con el cuidado de quien prepara no solo una comida, sino una declaración de intenciones. Los bastidores de esta simple actividad revelaban una reconexión profunda con su pasado, mientras olía las hierbas aromáticas y palpaba la madurez de los tomates. Alejandro se encontró recordando a su madre, quien le había enseñado que un hombre que sabe cocinar nunca pasa hambre y siempre conquista corazones.
Esas lecciones culinarias de su infancia, que había creído enterradas bajo años de reuniones empresariales y comidas en restaurantes de lujo, resurgían ahora con una claridad sorprendente. La verdad oculta de esa mañana era que Alejandro estaba redescubriendo placeres simples que había sacrificado en el altar del éxito material. Caminar por el mercado, interactuar con vendedores locales, planificar una comida casera, todo le proporcionaba una satisfacción que ninguna adquisición millonaria había logrado darle. Cuando Sofía llegó esa tarde al edificio donde vivía Alejandro, la realidad de sus diferentes mundos se manifestó con toda su fuerza. El portero uniformado, el ascensor privado, el pasillo de mármol, cada detalle anunciaba un nivel de riqueza que ella solo había visto en películas. El impacto fue aún mayor cuando entró al ático. Ocupaba todo el último piso de un edificio en Benimaclet, con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista panorámica de Valencia. La decoración era impecable, masculina y sofisticada, con obras de arte originales, muebles de diseño exclusivo y tecnología de última generación perfectamente integrada en cada espacio. «Dios mío», murmuró Sofía, claramente abrumada por la magnificencia del lugar. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro e incomodidad que Alejandro captó inmediatamente. «Es hermoso, Alejandro», dijo finalmente, pero había una nota de inquietud en su voz que él reconoció al instante. Era la confirmación de sus temores. La diferencia social entre ellos podría convertirse en un abismo insalvable. Fue entonces cuando Alejandro tomó una decisión crucial. La honestidad total era el único camino posible si realmente quería construir algo significativo con Sofía. «Necesito contarte algo», dijo acercándose a ella mientras cocinaba, «y espero que no cambie lo que sientes por mí». Su voz temblaba ligeramente, no por las complicaciones culinarias, sino por el miedo a perderla. «No soy simplemente un empresario del sector construcción, soy el dueño de Mendoza Construcciones. Es una de las empresas más grandes del país». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una bomba a punto de estallar. Sofía lo miró confundida por un momento, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Cuando la realidad completa la golpeó, se alejó instintivamente, caminando hacia los ventanales para contemplar la ciudad como si necesitara espacio para respirar. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. La mentalidad de ambos estaba experimentando una colisión frontal con sus mayores miedos. Él temiendo ser valorado solo por su dinero, ella temiendo no pertenecer jamás a su mundo. «Eres muy rico», dijo Sofía finalmente, como quien constata una verdad innegable más que como una acusación. Su voz, pequeña, reflejaba la vulnerabilidad de alguien que ve confirmados sus mayores temores. «No entiendo por qué te interesarías por mí. Puedes tener a cualquier mujer que quieras, mujeres sofisticadas, educadas en los mejores colegios, que sepan cómo comportarse en tu mundo». Cada palabra era como un puñal para Alejandro, no porque fueran acusatorias, sino porque revelaban los muros invisibles que él mismo había ayudado a construir con su ocultamiento parcial de la verdad. La mentalidad de Sofía estaba completamente expuesta. No era el dinero lo que la intimidaba, sino el miedo a no ser suficiente, a ser juzgada, a convertirse eventualmente en una decepción para alguien acostumbrado a la perfección social. «Es exactamente por eso que me interesé en ti», respondió Alejandro acercándose a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Porque no eres como esas mujeres. Eres real, auténtica. Te apasiona lo que haces. Te preocupas por tus estudiantes. Cuidas a tu madre. No me miras y ves una cuenta bancaria o una oportunidad de ascenso social». Los bastidores de este momento crucial revelaban la colisión de dos visiones del mundo.
Mientras Sofía había crecido entendiendo que cada privilegio requería un sacrificio correspondiente, Alejandro había aprendido que el privilegio a menudo venía sin ningún mérito real. El impacto de este choque de realidades era tan poderoso que ninguno de los dos podía ignorarlo. Alejandro, nuestros mundos son completamente diferentes, insistió ella. Yo no sabría cómo comportarme en tu círculo social, no tengo la ropa adecuada, no conozco los protocolos, no puedo distinguir entre 5 tenedores diferentes en una mesa formal. La transformación en el rostro de Alejandro fue inmediata. En lugar de frustración, una sonrisa genuina iluminó su rostro. ¿Crees que me importa si sabes usar los cubiertos correctos? ¿O si mi círculo social te aprueba? Durante 3 años he vivido según las expectativas de otros y me dejó vacío. Tú me haces sentir vivo nuevamente. Algo en esas palabras, en la vulnerabilidad con que fueron pronunciadas, tocó una fibra sensible en Sofía. Por primera vez desde que había entrado en aquel lujoso apartamento, sonrió. Era la sonrisa de alguien que comienza a creer que quizás, solo quizás, algunas barreras pueden ser derribadas por el poder simple pero implacable de 2 corazones que se reconocen mutuamente. La cena que siguió fue un puente tendido entre mundos. Alejandro sirvió la pasta que había preparado con sus propias manos y compartieron vino mientras la conversación fluía nuevamente, esta vez con una honestidad renovada. Las horas pasaron como minutos mientras la noche avanzaba y la intimidad entre ellos crecía con cada mirada, cada risa compartida, cada secreto revelado. Cuando sus labios se encontraron nuevamente, ya no había dudas ni miedos entre ellos, solo el deseo puro de 2 personas que han encontrado algo extraordinario en un mundo de conexiones superficiales. Esa noche, su relación cruzó el umbral hacia una intimidad que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos deseaban con cada fibra de su ser. Fue en la quietud del amanecer cuando la verdad más profunda se reveló. Las sábanas blancas de la cama de Alejandro mostraron una pequeña mancha de sangre, un testimonio silencioso que Sofía había intentado ocultar en la oscuridad de la noche. Cuando Alejandro la descubrió, comprendió inmediatamente lo que significaba. Ella le había entregado algo precioso y único, su primera vez guardada durante años para alguien que realmente la amara. Si alguna vez has sentido que entregar tu vulnerabilidad a alguien es el acto de amor más valiente que existe, escribe en los comentarios. La verdadera intimidad nace de la confianza total. La emoción que embargó a Alejandro ante este descubrimiento fue tan poderosa que lo dejó sin aliento. No era simple sorpresa, sino una mezcla abrumadora de honor, responsabilidad y amor que lo golpeó con la fuerza de una revelación divina. El impacto de comprender que Sofía le había entregado algo tan precioso, algo que había protegido durante toda su vida adulta, lo transformó en un instante. Sofía dormía plácidamente a su lado, su rostro sereno bajo la luz tenue del amanecer. Con infinito cuidado para no despertarla, Alejandro se deslizó de la cama y cayó de rodillas junto a ella. Las lágrimas brotaban libremente de sus ojos mientras contemplaba a esta mujer extraordinaria que había elegido confiarle no solo su cuerpo, sino toda la vulnerabilidad que esa entrega significaba. Cuando Sofía abrió los ojos y lo encontró así, su primera reacción fue de vergüenza. Intentó cubrirse, desviar la mirada, ocultar lo que consideraba una confesión demasiado íntima. Pero Alejandro tomó sus manos entre las suyas, mirándola con una intensidad que trascendía cualquier palabra. «Te prometo que honraré este regalo toda mi vida», murmuró con voz quebrada por la emoción. «Te amo como nunca pensé que podría amar a nadie». Los bastidores de este momento revelaban una verdad universal. Hay instantes que redefinen completamente quiénes somos.
decisiones que marcan un antes y un después en nuestra existencia. Para Alejandro, este era ese momento. Toda su mentalidad sobre el valor, el éxito y el propósito de la vida se había reconfigurado en torno a una simple verdad. Amar y ser amado con autenticidad era el único logro que realmente importaba. Las semanas siguientes fueron un viaje de descubrimiento mutuo que consolidó su relación. Alejandro comenzó a integrar a Sofía gradualmente en algunos aspectos de su vida profesional, eligiendo cuidadosamente eventos donde se sentiría cómoda. Fue en la inauguración de un proyecto de viviendas sociales de Mendoza Construcciones, donde enfrentaron su primera prueba pública. Javier Torres, un rival empresarial de larga data y parte del círculo social de Natalia, se acercó a ellos con esa sonrisa artificial que apenas disimulaba sus intenciones. Después de saludar a Alejandro con fingida cordialidad, dirigió su atención hacia Sofía, evaluándola de pies a cabeza con un desdén apenas disimulado. Gutiérrez, ese apellido no me resulta familiar. ¿De qué familia eres?, preguntó con un tono cargado de toda la arrogancia social que Sofía había temido enfrentar desde el principio. La pregunta llegó como un látigo diseñado para humillar, para establecer jerarquías, para hacerla sentir que necesitaba justificar su presencia en ese círculo exclusivo. La verdad oculta de ese momento era que Sofía había estado preparándose mentalmente para exactamente esta situación desde que conoció la verdadera posición de Alejandro. Soy hija de Carmen Gutiérrez, limpiadora, y Miguel Gutiérrez, quien nos abandonó, respondió con una dignidad serena que sorprendió incluso a ella misma. Y soy profesora de matemáticas en 2 escuelas públicas. No había disculpas en su respuesta, no había vergüenza, solo la afirmación clara de quién era. Pero fue la reacción de Javier lo que encendió la mecha. «Qué interesante, Alejandro», dijo con una sonrisa venenosa. «Siempre tuviste gustos experimentales. Cada uno pasa por sus fases, ¿verdad?». La transformación en Alejandro fue instantánea y feroz. Su rostro, normalmente compuesto y diplomático, se endureció con una furia fría que hizo retroceder instintivamente a varios invitados cercanos. «Escuchaste bien, amo a esta mujer y vale más que 10 como tú, Javier», afirmó sin titubear, su voz perfectamente audible para todos los presentes. «Si vuelves a faltarle el respeto, te aseguro que recordarás este día como el principio del fin de tu carrera en Valencia». La defensa apasionada de Alejandro en aquel evento público no solo dejó claro su amor por Sofía frente a la alta sociedad valenciana, sino que también selló un pacto silencioso entre ellos. Ninguna diferencia social podría separarlos jamás. Pero lo que Javier y los demás presentes no sabían es que aquel enfrentamiento solo fue el preludio de una prueba aún mayor. Al día siguiente, Natalia, la exprometida de Alejandro, apareció en su oficina sin previo aviso. 3 años de ausencia no habían mermado su belleza calculada ni su capacidad para manipular situaciones. Con esa sonrisa perfectamente ensayada que alguna vez lo había cautivado, intentó el último y desesperado golpe contra la felicidad que Alejandro había encontrado. «He oído que estás saliendo con una maestra de escuela», comentó con fingida casualidad. «Alejandro, sé que aún estás dolido por lo nuestro, pero ¿una profesora? Puedes hacer mucho mejor que eso». La transformación en la mentalidad de Alejandro era tan completa que las palabras que antes habrían sembrado dudas ahora solo confirmaban la sabiduría de su elección. «Tienes razón, Natalia», respondió con una serenidad que la descolocó. «Puedo hacer mucho mejor, y eso es exactamente lo que hice. Sofía es infinitamente mejor persona de lo que tú jamás fuiste o serás. Te olvidaste de dónde vengo. Soy hijo de un albañil. La única diferencia entre Sofía y yo es que tuve suerte en los negocios».
Con cada prueba superada, con cada obstáculo vencido, la certeza en el corazón de Alejandro crecía. 2 semanas después, tomó la decisión más importante de su vida. Con el corazón latiendo como un tambor descontrolado y una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo, se presentó en el apartamento de Sofía un jueves por la tarde. «Doña Carmen, necesito hablar con usted sobre algo muy importante», dijo cuando Sofía salió a comprar el pan para la cena. Los bastidores de esta petición formal revelaban la profundidad del respeto que Alejandro había desarrollado por la familia de Sofía. No era protocolo social lo que lo motivaba, sino el reconocimiento genuino de que Carmen había sido madre y padre para Sofía, que su opinión era sagrada. «¿Vas a pedirle matrimonio a mi hija?», preguntó Carmen directamente, con esa intuición maternal que trasciende las palabras. Cuando Alejandro asintió y le mostró el anillo, sencillo pero elegante, diseñado especialmente para reflejar la personalidad de Sofía, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de felicidad. «Desde el primer día que te conocí, supe que eras especial», dijo la mujer tomando sus manos. «Claro que tienes mi bendición, pero más importante, tienes mi gratitud por amar a mi hija como se merece». La propuesta en sí fue perfecta en su simplicidad. Cuando Sofía regresó, encontró el pequeño apartamento iluminado por docenas de velas. Alejandro esperaba en el centro de la sala, en ese mismo lugar donde habían compartido tantas comidas familiares, donde habían construido memorias que ningún ático lujoso podría igualar. «Sofía Gutiérrez», dijo arrodillándose ante ella, «¿quieres ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga para el resto de la vida?» La verdad oculta de ese momento trascendía las palabras. No era solo una propuesta de matrimonio, sino la fusión de 2 mundos que la sociedad consideraba incompatibles, la prueba viviente de que el amor auténtico puede derribar cualquier barrera. A través de lágrimas de felicidad pura, Sofía gritó «¡Sí!», con tanta fuerza que Carmen salió corriendo de la cocina para unirse al abrazo grupal que siguió. En ese momento, oficialmente se habían convertido en una familia unida, no por conveniencia social, sino por amor genuino. Si crees que las mejores historias de amor son aquellas donde las personas eligen conscientemente caminar juntas, pase lo que pase, escribe en los comentarios: «Elijo amar cada día». La boda fue exactamente lo que ambos habían soñado, sencilla pero llena de significado. Sofía caminó por el pasillo de la pequeña iglesia del barrio donde había crecido, vestida con un diseño elegante pero modesto que había elegido junto a su madre. Alejandro la esperaba en el altar con una sonrisa que podría iluminar toda Valencia, rodeado no de la élite empresarial, sino de las personas que realmente importaban en sus vidas. Miguel, el amigo y gerente de obras de Alejandro, servía como padrino. Sandra, la colega profesora de Sofía, como madrina. Carmen lloraba de felicidad durante toda la ceremonia, viendo a su hija alcanzar una dicha que había trabajado toda su vida para hacer posible. 1 año después, la transformación de sus vidas alcanzó su culminación más hermosa. Juntos habían creado la Fundación Educativa Gutiérrez Mendoza, que ofrecía becas universitarias a estudiantes de familias trabajadoras. Sofía había completado su máster en educación matemática, financiado completamente por Alejandro, quien insistía en que los sueños académicos de su esposa eran inversiones en su felicidad compartida. Pero la revelación más extraordinaria llegó una tarde cuando Sofía regresó a casa con una sonrisa misteriosa y una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Alejandro, vas a ser papá», anunció, y la explosión de felicidad que siguió confirmó que algunas historias de amor verdadero tienen finales que superan incluso los sueños más audaces. Esta historia nos muestra que el amor
Auténtico no conoce barreras sociales, económicas ni culturales, que cuando dos almas se reconocen, las diferencias externas se desvanecen ante la fuerza de una conexión genuina.